Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bien, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, Hola, tardes. buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. Hola, Excelente, buenas tenemos. tardes. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos. Pero lo mismo, para todos ustedes que hayan tenido un fin de semana muy, muy descansado. Buenas tardes. Buenas tardes. Perfecto. Bueno, tenemos una asistencia súper alta y muy puntuales además, así que gracias a todas y todos por aquello. Un gusto volver a encontrarnos. Nos encontramos hace un par de semanas, así que qué bueno poder volver a retomar el contacto, ¿cierto? Y poder encontrarnos en esta clase. El día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo módulo en este curso de gestión de personas, así que esperamos junto a Ana que podamos desarrollar un buen proceso de aprendizaje, como siempre, y comentarles, reiterarles que em, todos los aportes que ustedes puedan realizar, las intervenciones, no solo las consultas, sino también las reflexiones y los aportes a la clase, son muy bienvenidos tanto por el chat de Zoom o también por el micrófono. Así que ahí junto a Anita vamos a estar bien atentos y atentas a ustedes para que puedan intervenir y puedan generar un proceso también conjunto de aprendizaje bidireccional. Bien, voy a empezar a compartir pantalla entonces. Me dan unos segunditos para poder acá. Perfecto, súper. Ahí se ve bien, ¿cierto? Se ve súper. Sí, genial. Bueno, junto con darles la bienvenida a todas y todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana, como comentábamos recién, de descanso, que es muy necesario en estos momentos ya del año. Em, Comentarles que hoy día partimos el módulo 3 de este curso, el módulo de ciclo de gestión de personas en el Estado. Entonces vamos a estar revisando durante esta semana eh, principalmente las fases del proceso o del ciclo de gestión de personas, los principales componentes, los principales aspectos que tienen asociados ciertos instrumentos de gestión respectivos, para luego, posteriormente a ello, en el módulo 4 dar paso a procesos administrativos más específicos que ocurren dentro de cada una de estas fases del ciclo de gestión de personas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a estar comentando en la clase del día de hoy, donde vamos a dar inicio para revisar y poder observar algunos aspectos generales que dan sustento a la idea de tener un ciclo de gestión de personas en el Estado. ¿Por qué surge esta idea, cierto? De dónde nace, en qué se sustenta? Y vamos a revisar en la clase de hoy particularmente la primera fase del ciclo de gestión de personas y ya el resto lo vamos a ir viendo durante las clases de esta semana. Entonces, en primer lugar, me gustaría partir con una pregunta hacia ustedes. Ya han tenido algunas clases, ¿cierto? Junto con ello, ustedes tienen una experiencia propia muy valiosa. Entonces, con todo eso, me gustaría que quizás en conjunto pudiésemos responder a esta pregunta. Con todo lo que hemos revisado, con lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es para ustedes la gestión de personas en la administración pública? ¿Podrían comentarnos algunos aspectos? Pueden ser palabras, conceptos, ideas, etcétera, que se les vengan a la memoria, que crean relevantes por el chat o por micrófono. ¿Qué es la gestión de personas en la administración pública? Ahí la imagen también que está en la presentación evoca algunos elementos.
¿Algunas ideas, algún concepto que surja cuando ustedes escuchan la frase de gestión de personas en la administración pública? Contratar a un personal idóneo. Perfecto, Camila. Muy bien, es decir, un poco también uno de los objetivos quizás de la gestión de personas tiene que ver con esta idea de contratar, de dotar a la institución de personal idóneo, capacitado, em, prófugo, ¿cierto? Con conocimientos técnicos, entre otros aspectos y acorde a las características institucionales. Pamela, ¿va a comentar algo? No, creo que se le activó el micrófono. Entregar herramientas para mejorar la gestión. Perfecto, perfecto, muy bien. Eso es muy interesante cuando conversamos sobre este concepto de gestión, ¿cierto? La gestión en sí misma, la gestión pública particularmente, tiene que ver con esta idea que mencionan en el chat, que es dotar de herramientas, pero también dotar de estrategias para lograr un poco los objetivos que la institución se ha trazado para un periodo particular, ¿cierto? Y particularmente cuando hablamos de gestión de personas, es muy buena esa relación, ¿cierto? Entregar herramientas, entregar estrategias, crear, pensar estrategias para mejorar la gestión institucional en general, entendiendo que el personal de una institución, las personas, son un componente fundamental a la hora de poder tomar decisiones o a la hora de llevar a cabo procesos institucionales. Evaluar el rendimiento, muy bien. Diseño y gestión de recursos humanos con herramientas que permitan medir objetivos, perfecto. Ahí aparece un concepto que también lo dice Manuel y Antonieta, que tiene que ver con la medición de los objetivos, la optimización de los objetivos y del desempeño también de quienes integran una institución particular. Eso es un elemento muy interesante y que es relativamente nuevo en la administración pública y particularmente en la gestión de personas, em, que tiene que ver con medir, ¿cierto? Con evaluar los objetivos y con evaluar también el desempeño que están teniendo las funcionarias, los funcionarios o el personal colaborador de las instituciones. Excelente, muy bien. Es decir, no tiene que ver solo con la creación de estrategias, sino también con el monitoreo de quienes llevan a cabo esas estrategias. Perfecto. Planificación del capital humano, organización del recurso humano. Ahí Leslie también menciona el hecho de la contratación y también la selección, muy bien, que son fases, ¿cierto?, del ciclo de gestión de personas. Perfecto. Las contrataciones es algo que aparece con alta fuerza. Ahí hay una consulta de Mónica que yo creo que vamos a ir revisando durante el desarrollo de la clase, que tiene que ver, ¿cierto?, con cómo cuidamos el talento humano y la gestión de personas en una administración pública. Muy buena interrogante, Mónica. Yo creo que durante la clase vamos a estar retomando y abordando esa consulta. Bien, efectivamente, como ustedes mencionan, la gestión de personas en la administración pública chilena, ¿cierto? Que es lo que conocemos por la experiencia, pero que también es una experiencia que ha sido documentada, eh, guarda relación principalmente con esta creación de estrategias en el contexto, ¿cierto?, de un Estado, en el contexto de las instituciones o las organizaciones públicas. Y en ese sentido van a haber varios aspectos que tenemos que tener en consideración para que esas estrategias sean estrategias acordes a la institución con la que estamos trabajando y también sean estrategias acordes con el personal que está haciendo ingreso a nuestra institución. Entonces, vamos a partir revisando un poco un concepto que probablemente ustedes han escuchado, pero me atrevo a decir, no de una manera muy positiva, ¿ya? Y que es el concepto de la burocracia. En general, solemos escuchar el concepto de la burocracia como un elemento negativo, ¿ya? Y solemos decir, ¿cierto?, que como frase o escuchar algunas frases que dicen como, esta institución es solamente burocracia, o la burocracia no me permite hacer tal y tal cosa. Entonces, ¿qué tan cierto es eso y cómo se relaciona con la gestión y con el desarrollo de las personas? La burocracia en sí tiene que ver nada más, ¿cierto? Y nada menos que con el cuerpo de funcionarios y funcionarias de una institución.
¿ya? Su definición tiene que ver con eso. Ahora, ¿cómo se relaciona este concepto de burocracia con el concepto de la gestión de personas? En que en la burocracia, el cuerpo de funcionarios y el cuerpo de funcionarias son quienes, ¿cierto?, deben administrar los recursos institucionales, ¿ya? Y esa administración de recursos institucionales, desde una perspectiva de la gestión de personas, debiese, como ustedes bien lo decían en el chat, debiese ser una administración de recursos que cumpla con ciertos criterios particulares que permitan lograr el objetivo de la institución. Y en ese camino de lograr los objetivos y de cumplir con ciertos criterios o con ciertas cualidades, es que el concepto o el ciclo de la gestión de personas cobra mucha relevancia. Porque finalmente es el ciclo de gestión de personas, con sus distintas fases, con sus distintos procesos administrativos, el que nos va a permitir lograr que esos objetivos se cumplan, por una parte, pero que además nos va a permitir que esos objetivos que se vayan cumpliendo con personas altamente capacitadas, ¿ya? Entonces, de alguna manera, la burocracia, este cuerpo de funcionarios, este cuerpo de funcionarias, debe tener o debe poseer ciertas características, ciertas cualidades específicas y fundamentales para poder lograr estos objetivos. Y esas características se cumplen, se logran asegurando un buen proceso de gestión de personas, ¿ya? Algunas de esas características, por ejemplo, tienen que ver con la transparencia, la probidad, aspectos muy presentes en la actualidad, con la claridad en el desarrollo de la función, con también algunos aspectos que ustedes revisaban en el módulo anterior, donde veían normativas, ¿cierto? Que recoge el estatuto administrativo también, celeridad en la acción, eficiencia, entre otros aspectos o características que debe tener este cuerpo burocrático para lograr los objetivos institucionales. Entonces, esa relación entre burocracia y gestión de personas tiene que ver principalmente con que la gestión de personas va a asegurar que sea este cuerpo burocrático lo más idóneo posible para cumplir, para lograr los objetivos que la institución se ha propuesto. Y eso es un desafío no menor, ¿cierto? Porque finalmente estamos hablando de, como bien decía Mónica y consultaba en el chat, estamos hablando de talento humano, estamos hablando de personas, estamos hablando de capacidades técnicas de las personas, pero también estamos hablando de personalidades. Entonces, ¿cómo vamos mediando todo aquello para lograr que quienes integren este cuerpo burocrático sean las personas más idóneas posibles? Este concepto de la burocracia es un concepto que ha tenido mucho estudio desde la administración pública, em, particularmente Max Weber, ¿cierto? Un filósofo economista también que pone sobre la mesa este concepto y que profundiza en torno a criterios o características que debiese tener este cuerpo burocrático, pero además, más allá de ser un concepto con desarrollo teórico, es un concepto que se va construyendo en el cotidiano, en el día a día, con las experiencias de las instituciones y con las experiencias de quienes forman parte de estas instituciones. Entonces, algunas características fundamentales que debiese tener este cuerpo burocrático y que por tanto debiésemos nosotros asegurar en el ciclo de gestión de personas tienen que ver, en primer lugar, con el cumplimiento irrestricto a las normas y reglamentos, ¿ya? Y en ese sentido, la administración pública chilena, la administración pública, independiente de si es centralizada o descentralizada, si es concentrada o desconcentrada, independiente de su ámbito de acción, al ser administración pública, solo puede hacer aquello que la ley permite, ¿ya? Y aquello que la ley específicamente detalla y especifica. Por tanto, en ese sentido, revisar y cumplir con las normativas, con los reglamentos, con las leyes que guían el funcionamiento de la administración pública es un elemento central, ¿ya? El estatuto administrativo, la ley de bases generales de la administración pública, entre otras normas que son fundamentales
son fundamentales para guiar el accionar de los funcionarios y las funcionarias. Es decir, nosotros como funcionarios, independiente del nivel en que nos ubiquemos, pero acá particularmente estamos viendo desde la administración central, no podemos hacer nada más que lo que la ley señala, ¿ya? Y eso es muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en la administración privada, donde la premisa tiene que ver con que se puede hacer todo aquello que la ley no prohíba. Y eso entrega un margen de acción mucho más grande, digamos, una posibilidad de acción que es mucho más amplia, mucho más extensa, ¿cierto? Pero en la administración pública eso no ocurre. Por tanto, es fundamental el manejo y el conocimiento de las normas, de los reglamentos, tanto que estén consagrados como leyes de la República, pero también otros documentos que guíen la acción y que sean internos en las instituciones y en las organizaciones, ¿ya? Otra característica relevante que debiese tener para sí el cuerpo burocrático, al menos en lo que recoge la administración pública chilena, tiene que ver con los aspectos comunicacionales. En Chile, a nivel de administración central, en general nos enfrentamos a una administración jerarquizada y una administración verticalizada también. Eso quiere decir que existe en Chile un cuadro de mando muy establecido, ¿cierto? Y un cuadro de mando muy específico y vertical, a diferencia de lo que ocurre en otras organizaciones, donde la comunicación, la toma de decisiones es más bien horizontal. Eso es un ejercicio muy útil para aquello, es revisar, mirar los organigramas que tienen las instituciones, las organizaciones públicas, donde, independiente de la organización, vamos a encontrar en la cabeza de la organización el jefe superior del servicio, la jefa superior del servicio, y en adelante las divisiones, luego las unidades, y así. Pero es una organización que es vertical y que es jerarquizada. Eso implica entonces que exista un carácter específico formal en que se establece la comunicación y la toma de decisiones entre estas distintas divisiones y unidades. Y por tanto, como funcionarios y funcionarias, debemos respetar aquellos aspectos y características que tiene esta relación vertical y jerarquizada dentro de la institución pública. Eso no quita que en el ejercicio de nuestras labores podamos también encontrar que hayan espacios de comunicación que son más bien horizontales o que son más bien, que no son tan reflejo de lo que aparece en los organigramas institucionales, ¿cierto? Sin embargo, para efectos de la toma de decisiones o para efectos de el cumplimiento formal de las labores, es necesario poder seguir y cumplir con este esquema vertical y jerarquizado sobre todo a la hora de tomar ciertas decisiones importantes para el desarrollo de la institución. Eso nos lleva también a que en Chile existe en las instituciones públicas una división importante de las tareas, una división que suele ser por funciones, ¿ya? Eso quiere decir que las funciones se agrupan en ciertos ámbitos de la institución. Entonces vamos a tener divisiones, por ejemplo, la división jurídica, que va a ver en sus funciones normativas y aspectos jurídicos de la institución. Vamos a tener la división de estudios institucionales, la división de gestión de personas, la división de género, de medio ambiente y así. Entonces, en Chile al menos, en la administración central, hay una división del trabajo importante y que tiene relación, ¿cierto?, con las funciones que van a cumplirse en esta institución. Y eso también es un aspecto interesante que hay que tener en consideración, puesto que vamos a observar en los organigramas institucionales, en la estructura organizacional, que existe esta división, pero además eso va a impactar fuertemente la cultura organizacional. Ya va a impactar de manera bien importante cómo nos desarrollemos dentro de la institución. Eso también, ¿cierto?, nos lleva a pensar en que van a existir rutinas, procedimientos, entre otros aspectos que vamos a tener que tener en consideración y que de alguna u otra manera debiesen, de alguna forma, recoger
esta capacidad técnica, ¿cierto?, de quienes lleven a cabo los procedimientos y la rutina. Em, por tanto, ahí la formación se vuelve un aspecto bien importante. También debiesen ser rutinas y procedimientos que sean llevados a cabo por personas que tengan un alto componente de profesionalización en su función. ¿Ya? Es un aspecto bien importante. De hecho, en Chile hay instituciones destinadas a la profesionalización del servicio público, del sector público. ¿Ya? Entonces, em, vamos a ir observando que este cuerpo burocrático debe cumplir con ciertas normativas, con ciertas características, que no solamente están reflejadas en la teoría, ¿cierto? Que obviamente uno pudiese recoger algunos aspectos teóricos, pero que además son reflejo de el ambiente institucional y de las características propias de la institución. Por ejemplo, los aspectos comunicacionales, los aspectos de la jerarquía en las comunicaciones, la especialización que tengan los funcionarios y las funcionarias. Esos son aspectos que no necesariamente los vamos a encontrar en un texto, en un documento teórico, sino que se van a ir construyendo a partir de la experiencia de las instituciones. Y esa experiencia está recogida en un instrumento de gestión que se denomina política de gestión de personas, ¿ya? Y acá vamos a observar que aparece uno de los principales y primeros instrumentos que tienen las instituciones para llevar a cabo la gestión de personas dentro de la institución. Porque así como yo les mencionaba que hay elementos teóricos importantes para que uno pudiese observar, hay muchos otros aspectos que no van a estar presentes necesariamente en la teoría, sino que tienen que ser construidos a partir de la experiencia y a partir del desarrollo de la institución. Sin embargo, eso también puede implicar que cada uno y cada una de los funcionarios de la institución tenga experiencias distintas, ¿cierto? Eh, pero estamos hablando de una institución, de una organización, por tanto debiesen haber ciertos consensos. Y esos consensos son los que se plantean y se recogen en la política de gestión de personas de la institución. Entonces, la política de gestión de personas va a ser un instrumento central, un instrumento fundamental, un instrumento de gestión que va a contener proyectos, acciones, prioridades en materia de gestión y desarrollo de personas, pero que además va a contener todas aquellas características que la institución espera que este cuerpo funcionario tenga para cumplir los objetivos de la institución. ¿Ya? Em, y eso va a ser un aspecto fundamental y que va a variar, probablemente va a variar entre instituciones, va a variar entre organizaciones, dependiendo, ¿cierto?, del ámbito de acción que tengan cada una de estas instituciones. Junto con ello, la política de gestión de personas va a recoger algo que ustedes mencionaban anteriormente en el chat, y que tiene que ver con los objetivos que persigue la institución y la forma en que quiere lograr esos objetivos, es decir, las estrategias, ¿ya? Y es ahí donde se involucran directamente las personas, los equipos funcionarios, porque quienes ejecuten estas estrategias van a ser la burocracia, el cuerpo funcionario, ¿ya? Entonces, se vuelve fundamental que eso esté planteado y señalado explícitamente en la política de gestión de personas. Asimismo, dentro del documento, dentro de la política de gestión de personas, vamos a encontrar aspectos asociados a la cultura organizacional de las instituciones. Esto guarda relación principalmente con los valores que va a tener la institución, los valores que van a guiar a la institución, ¿ya? Entonces, esos valores se debiesen declarar en la política de gestión de personas que tenga una institución o una organización. Por ejemplo, si para nosotros un valor fundamental tiene que ver con la transparencia o tiene que ver con la equidad, eso debiese plantearse en la política de gestión de personas. Y eso va a orientar y va de alguna forma a delimitar el marco de acción que tengan los funcionarios y las funcionarias, porque debiesen dar cumplimiento a esos valores que guían la institución, ¿ya?
Sin embargo, sabemos que la cultura de una organización no es algo que se pueda definir tan simplemente en un instrumento de gestión, sino que es algo que es mucho más amplio que aquello, y que se define también a propósito del cotidiano, de lo que va ocurriendo en el día a día dentro de la organización. Pero como en la administración pública tenemos un principio también em, de escrituración y de racionalidad en la acción, eso tiene que plantearse y plasmarse en algún documento, y en ese sentido aparece la política de gestión de personas como un instrumento de gestión importante para aquello, ¿ya? Cada institución, cada servicio debiese tener una política de gestión de personas que, por una parte, va a recoger los principales aspectos que se espera del cuerpo funcionario, em, pero que también va a permitir diferenciar a las instituciones entre una y entre otra institución. La política de gestión de personas también va a ser fundamental para algo que mencionaba Mónica y preguntaba en el chat, que tiene que ver con resguardar un poco y gestionar el talento humano de la institución, ¿ya? Para evitar esta incertidumbre organizacional, que muchas veces es un elemento que aparece con mucha frecuencia en el desarrollo de nuestra función. ¿Ya? El no saber por qué estamos acá, o el no saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Eso, entre otras cosas, hay otros instrumentos que vamos a ir revisando también en el proceso de este módulo y el próximo, pero eh, para resguardar esos aspectos también aparece este instrumento de la política de gestión de personas, como un instrumento importante, como un instrumento que de alguna manera va a dar este puntapié inicial al proceso de crear instrumentos de gestión dentro de nuestra organización. Y la política de gestión de personas eh, es algo que se va a involucrar de forma transversal en todo el ciclo de gestión de personas, ¿ya? Es decir, incluso desde antes que nosotros y nosotras ingresemos a la institución, antes que iniciemos los procesos de reclutamiento y selección. Esto me refiero tanto si somos personas que estamos postulando a una institución, o si somos personas que estamos creando desde dentro de la institución estos ciclos o estos procesos. Esta política debiese involucrarse también con aquello, ¿ya? Porque de alguna forma, dentro de la política va a estar plasmado lo que se quiere esperar, lo que se quiere buscar, lo que se quiere encontrar, ¿cierto? En estos procesos de reclutamiento y de selección que tengan las personas. Y nosotros como postulantes también podemos ajustar nuestro perfil o podemos tomar decisiones en función de priorizar, por ejemplo, la postulación a un servicio versus otro, en función de la concordancia también que tenemos con lo que se declara en la política de gestión de personas de la institución, ¿ya? Entonces, es un instrumento fundamental, es un instrumento muy relevante, que todas las instituciones públicas debiesen tener. Profesora, de la mano con lo que está explicando, quisiera comentar algunos datos referentes a nosotros y a ustedes como alumnos, porque aquí, bueno, no sé específicamente de qué comuna o de qué lugar de Chile es cada uno, pero sí sé que hay de diferentes partes de Chile participantes en este curso. En base a eso, no sé si recuerdan la actividad número 1 que se abrió en un campus, si bien no todos la pudieron responder, recuerden que no era obligatoria, pero sí logramos recopilar algunos datos que van de la mano con todo lo que ha explicado la profesora y con lo que se va a ver en el desarrollo del módulo. ¿Ya? Entonces, no sé si puedo compartir pantalla, profesora. Sí, debiese poder. Quizás O sí, ahora a ver. intentémoslo de nuevo. A ver. Sí, ahí se está ¿Se ve mi viendo. pantalla? Sí, Ya, no lo hice en una presentación porque no tenía pensado presentarlo ahora, pero como vamos a hablar de este tema, igual quiero comentar. Ya, si bien en este curso somos 110 participantes, esta pequeña encuesta la pudieron responder 42 participantes, ¿ya? Así que de todas formas es un número importante los datos que vamos a presentar acá, más que nada para que conozcamos la realidad que están viviendo ustedes. ¿Ya? Cuando se les preguntó que quiénes conocían, no, ¿para qué voy a inventar palabras? Subo aquí. Bueno, ¿en qué área de trabajo desarrollaban sus funciones? La mayoría de quienes respondieron trabaja en el área de recursos humanos y de gestión de personas. En este caso fueron 28 personas.
¿Ya? Entonces, entendemos que la mayoría de quienes respondieron están al tanto de todo lo que sería relacionado a gestión de personas. Ya no son temas nuevos, por decirlo de alguna forma, al menos son temas que trabajan en su día a día. Cuando se les preguntó si su servicio cuenta con una política de gestión de personas, de los 42 participantes, 27 señalan que sus servicios no cuentan con una política de gestión de personas, lo que no deja de ser menor. La realidad que demuestran en esta pregunta es algo que se presenta en diferentes instituciones de Chile. Y asimismo, hay algunos que 11 indicaron que sí y 4 no saben si cuentan o no con el instrumento mencionado. Y estos, que si bien fueron el número menor en esta pregunta, pasa en muchas instituciones en donde normalmente tienen política de gestión de personas, en donde se establecen un montón de procesos, un montón de información súper relevante para uno como funcionario público, no conocen, no saben que existe una política de gestión de personas, a no ser que trabajen diariamente con ella, que normalmente es el área de gestión de personas. Pero si no es el caso, algunos ni siquiera saben de su existencia, siendo que es un instrumento y un material que nos ayuda en el día a día del desarrollo de las funciones, trabajando en el área administrativa y si no, como funcionarios de cualquier área en una institución pública. También al principio de este curso se habló de las capacitaciones. Entonces, por lo tanto, también se hizo una pregunta de si su servicio cuenta con un plan anual de capacitaciones, que normalmente lo resumimos como el PAC. Y de los 42, 40 indican que no cuentan con este plan de capacitación. Normalmente en los servicios públicos centralizados, en los ministerios, la Ceremi, los servicios, normalmente sí se cuenta con uno, la verdad es que es bastante amplio, pero también hay mucho desconocimiento a veces, las jefaturas a veces no bajan la información directamente, o hay algunos casos en donde uno como que tiene que, eh, más que autogestionar capacitaciones, auto realizar uno propiamente la inscripción y ahí a veces también se pierden como cupos de capacitación, cuando uno no conoce estos planes. Y una que a mi parecer es una de las preguntas más importantes es que si su servicio cuenta con un plan de inducción, 37 alumnos indican que su servicio no cuenta con un plan de inducción. En las políticas de gestión y desarrollo de personas debiese siempre estar el plan de inducción casi el number one, el número uno, porque es lo que va a darle los lineamientos a cualquier persona que ingresa a una institución y no conoce cómo funciona. Entonces acá debiese haber, bueno, vamos a ahondar después en lo que es la inducción y qué debiese contener una inducción. Pero a mi parecer es un número súper preocupante de que independiente que no sean, no trabajen en un servicio centralizado del Estado, que en sus puestos laborales no hayan contado con una con una inducción. Es como lo básico cuando uno entra a cualquier puesto de trabajo, sea mundo privado, mundo público, debiésemos contar siempre con una inducción. La pregunta número 6, eran poquitas preguntas, ¿ya? Así que la número 6, que también es algo que se va a tocar ahora cuando hablemos a fondo de la política de gestión de personas, es si ingresó por concurso público al puesto en el que ahora ustedes se desarrollan. Todos los participantes respondieron que a su actual cargo laboral no ingresaron mediante un concurso público. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora la mayoría de ustedes está pasando por un proceso de selección, de postulación, en un concurso público que si bien entiendo, todos han sido concursos cerrados. Eh, pero de todas formas, igual eso es bueno porque ahora lo que va a explicar la profesora cuando se hable del tema del reclutamiento, de la selección, es algo que ustedes están viviendo en este momento, entonces también aprovechen de descargar todas las consultas que tengan respecto, más allá de su propio proceso de selección y reclutamiento, del proceso en sí, de decir, no sé, pues esto me gustó, que funcione de tal forma, encuentro que esto se podría mejorar para futuros procesos de selección, o yo si en el futuro trabajo en un proceso de selección voy a tener en consideración tal aspecto para poder mejorar el proceso. Y la última pregunta de selección que se hizo es si ha sido evaluada a través de un proceso de calificaciones. La mayoría de los que respondieron no han participado nunca, nunca han sido evaluados a través de un proceso de calificación.
Ya esto es algo que igual se ha mencionado, a lo mejor por encima se va a mencionar un poquito más a fondo. Eh, ¿De qué trata? Porque es algo que como funcionarios públicos pasamos todos los años cierta cantidad de veces con la precalificación, la calificación, el tema de apelar. ¿Y qué conlleva el ser calificado? Si bien con la profesora Paulina lo vimos, acá vamos a verlo de la parte más del procedimiento de cómo debe realizarse el proceso de calificación. Y bueno, ya la otra pregunta la compartimos también las respuestas con la profesora y la coordinación, que era qué esperaban ustedes de este curso. No voy a leer todo lo que ustedes esperan, pero bueno, ojalá que les vayan surgiendo dudas, vayan haciéndonos las preguntas para que al finalizar el curso puedan irse con la menor cantidad de dudas posible. Ya, profesora, eso era más o menos lo que quería exponer como para sentar como la base de lo que ahora se va a explicar todo lo que es Perfecto, la política de gestión y los subsistemas. Y ahora exacto. voy a ver cómo dejar de compartir porque eso no. Sí, creo que ya está lista, Anita, no hay problema. Sí, Creo que sí. ahí dejé de Sí, compartir. sí, sí. Bien, muchas gracias, Anita. Realmente esas consultas, esas preguntas, nosotros las diseñamos desde el inicio, ¿cierto? Y tenían justamente mucha concordancia el plantear sus resultados en este momento del desarrollo del curso y en este momento del desarrollo particularmente de este módulo, de este tema, porque como bien decía Ana, todos los temas que fueron consultados este pequeño cuestionario que diseñamos, es aquello que debiese estar planteado en la política de gestión de personas, ¿ya? También debiesen haber otros aspectos que vamos a ir señalando, ¿cierto? Y profundizando, pero lo que ahí se señaló y estos resultados dan cuenta de uno de los principales desafíos que tiene el diseño de la política de gestión de personas y la implementación de la política, y que guarda relación con que muchas veces es un instrumento de gestión que no llega a todas y todos los funcionarios de la institución, ¿ya? Y eso es un desafío pendiente, es un desafío que está muy presente además, y que también las respuestas que ustedes entregaban dan cuenta de aquello, ¿cierto? Quizás, quizás, no tenemos certeza, nosotras al menos que no estamos involucradas en las instituciones de ustedes, pero eventualmente podría existir una política de gestión de personas. Sin embargo, el hecho de no estar ampliamente difundida internamente en la institución hace que nosotras y nosotros podamos pensar que, por una parte, o no existe la política, o si es que llegase a existir, no tiene efectividad y no responde de alguna manera a las condiciones de desempeño y a las necesidades también que van teniendo ustedes como funcionarios y funcionarias. Por tanto, es muy relevante en este proceso de mirar la política de gestión de personas, autoobservarnos también y ver cómo en nuestras instituciones se van planteando y se van cumpliendo estos elementos que debiesen estar ampliamente conocidos dentro de las organizaciones y dentro de las instituciones. Y eso nos lleva a un desafío que no es solamente el área de la gestión de personas, sino que es un desafío un poco general en todas las áreas de desarrollo del sector público, y que tiene que ver con que hay una brecha importante entre lo que se señala, lo que se declara institucionalmente versus lo que se implementa, ¿ya? Y esa es una brecha que no debiese estar presente cuando hablamos de la política de gestión de personas, porque este instrumento, la política de gestión de personas, es un instrumento que debiese estar, guiar y que debiese ser implementado en todos los rincones de nuestra institución, de nuestra organización. Y cuando eso no ocurre, es cuando empezamos a tener problemáticas en la cultura organizacional, en la convivencia organizacional, en el comportamiento organizacional, pero también empezamos a tener problemáticas en aspectos que son muy objetivos y muy concretos institucionalmente, y que tienen que ver con los resultados organizacionales, con los resultados institucionales. Entonces, ahí es fundamental que la política de gestión de personas sea altamente difundida y conocida internamente en la institución, que logre, ¿cierto?, recoger también las necesidades, las expectativas. Por eso es que siempre se recomienda que la política sea co-construida, es decir,
construida en conjunto con funcionarios y funcionarias, que además tenga concordancia con las condiciones reales de desempeño, las condiciones laborales reales que existen en materia de gestión de personas en la institución, ¿ya? No solamente con las expectativas ficticias, sino también con las expectativas reales y con las condiciones materiales y objetivas que tienen las y los integrantes de una institución. Entonces, son desafíos, ¿cierto? Son desafíos que están ahí pendientes y que de alguna u otra manera la idea también de este curso y la idea de formarnos en esta materia tiene que ver con poder responder a esos desafíos y con poder estrechar la brecha que existe entre lo declarado y lo realmente expuesto y logrado. Entonces, pasando un poco al ciclo de gestión de personas que debiese estar también incorporado en la política de gestión de personas, vemos que existen distintos subsistemas. Vamos a revisar en profundidad cada uno de estos subsistemas en este módulo, pero son subsistemas que guardan relación con el ciclo de vida laboral de un funcionario o de una funcionaria dentro de la institución, ¿ya? Este subsistema, o este ciclo, perdón, este ciclo de gestión de personas inicia con el subsistema relacionado a la política de gestión y desarrollo de personas. Por eso es que yo les mencionaba que la política de gestión y desarrollo es previa incluso al momento en que uno postula a la organización, que postula a la institución, ¿ya? Em, Antes incluso de realizarse el proceso de reclutamiento y selección, debiese estar a disposición la política de gestión y desarrollo de personas, tanto para ajustar internamente el proceso, como también para poder ajustar desde quienes están participando y están formando parte del proceso de concurso. El chat dice Marina que no escucha. Me gustaría saber si los demás escuchan bien o es un problema de mi audio. Al menos yo, profesora, escucho todo bien. Puede que a lo mejor sea la señal que a veces fracciona como el sonido. Ya, perfecto. Muchas gracias, Anita. Sí, ahí además están reforzando que se escucha bien. Quizás, María Inés, puedes revisar tu micrófono o ver el tema de la cámara y de repente hay dificultades. Bien, entonces, previo a cualquier proceso institucional interno, debiese estar, ¿cierto? Y aparecer esta política de gestión y desarrollo de personas como un instrumento fundamental, que debiese después dar paso a lo que ustedes ven en pantalla, a los procesos de reclutamiento, de selección, de concursabilidad, de inducción, de ambientes laborales, formación, gestión del desempeño y finalmente el egreso de la institución que puede darse por distintos motivos. Por eso también es que en el cuestionario les preguntábamos, ahora ustedes lo pueden ver también con harta claridad, cada pregunta un poco estaba relacionada con estos subsistemas, porque nos interesa también saber cómo ustedes se relacionan y con cuán cercanía tienen con cada uno de estos subsistemas del proceso o del ciclo de gestión de personas. Y obviamente vamos a ir revisándolas en cada uno en profundidad, ¿cierto? Pero es relevante, es importante, ¿cierto?, tener esa claridad de que lo que nos convoca en esta clase tiene que ver con la política, o al menos en este momento de la clase, y esta política de gestión debiese estar presente y debiese estar disponible, ¿ya? Esto lo hemos conversado un poco, pero me gustaría reforzarlo y tiene que ver con que la política de gestión y desarrollo de personas nos va a entregar criterios que van a ser incluso preexistentes a nuestro ingreso a la institución y que debiesen ser conocidos también de forma previa al ingreso a la institución, ¿ya? Y estos criterios van a ser fundamentales para poder lograr los resultados institucionales. Es decir, cuando nosotros se nos pregunta por qué es relevante tener la política de gestión y desarrollo de personas, su relevancia, entre otros aspectos, está dada porque permite orientar a la institución para el cumplimiento de resultados y de objetivos, ¿ya? Y en Chile, al menos en la distribución del presupuesto a nivel central, el presupuesto también se destina en función de los resultados que las instituciones son capaces de mostrar. Por lo tanto, si una institución carece de una política de gestión y desarrollo de personas,
eso va a impactar en los resultados de la organización y eso va a impactar también en el presupuesto que a esa institución se le asigne, que sabemos que es una de las grandes preocupaciones que siempre tienen las organizaciones. Entonces, esto es un efecto en cadena también, ¿ya? Y se los comento porque es fundamental dar la relevancia, entregarle la relevancia que tiene contar con la política de gestión y desarrollo de personas. Entonces, junto con entregar estos criterios para orientar el trabajo, va a permitir, de alguna forma, entregar orientaciones para la toma de decisiones y que como personas que integramos la institución, sepamos en qué se basan las instituciones las instituciones en las que nos estamos desarrollando y en qué se basan las decisiones que se tomen dentro de esas instituciones, ¿ya? Y que eso es también un desafío muy importante, relevante, sobre todo cuando hablamos del clima organizacional, y también de la confianza en las instituciones, porque muchas veces tampoco conocemos en qué se basan las decisiones o por qué se tomó cierta decisión, y eso nos va generando incertidumbre o nos va generando desconfianza, y eso impacta también en el desarrollo de nuestras tareas, de nuestra labor. Por tanto, la política de gestión de personas también permite respaldar un poco la toma de decisiones, ¿ya? Respaldarla y también entregar información respecto a esta toma de decisiones en una institución particular. Y eso va a entregar transparencia, va a entregar legitimidad también internamente y externamente, pero particularmente entre el cuerpo funcionario, ¿ya? Y eso es un aspecto central relacionado a poder desarrollar un buen proceso de cumplimiento de tareas, un buen proceso laboral o de desempeño en general. La transparencia, la confianza son aspectos centrales, ¿cierto?, para poder desarrollar un buen trabajo dentro de la institución. Entonces, en sí, la política de gestión de personas es una guía que orienta, que genera criterios relativamente objetivos o que debiesen ser conocidos por todas y todos, y que después se va a traducir de alguna manera en instrumentos concretos de gestión interna para el desempeño de las funciones que lleven a cabo quienes integran la institución, ¿ya? Otro aspecto central de la política de gestión de personas tiene que ver con que debe responder a algo que mencionábamos delante, que se resume como el contexto institucional. Debe responder al contexto, el contexto interno y el contexto externo, ¿ya? No puede escapar de ese contexto. Y es por eso que también la política de gestión de personas debe ser construida dependiendo de este contexto específico. Si bien en Chile hay orientaciones generales sobre la política de gestión y desarrollo de personas, porque entrega particularmente el servicio civil, esas son orientaciones generales. Nosotros no podemos tomar una política de una institución e implementarla en otra institución pensando que va a ser igual, porque debe responder al contexto, debe responder a las necesidades, debe responder a estas también expectativas que tengan tanto las personas que integran la institución como también las personas que externamente se relacionan con la institución. Entonces, debe ser adecuada para el contexto institucional y eso es uno de los desafíos fundamentales porque que también se recogían anteriormente, que conversábamos, ¿cierto? Porque a veces pensamos que podemos llegar a implementar una política que existe de otra institución, que emana de otra organización, y claro, podemos hacerlo, pero en la implementación eso va a tener ciertas dificultades importantes. Entonces, pasando un poco a aspectos concretos de la política de gestión de personas, en pantalla ustedes ven la estructura que debiese tener una política idónea y en ese sentido vamos a encontrarnos en primera instancia con una introducción donde se debiese presentar a grandes rasgos la institución, aspectos generales de la institución, datos importantes también respecto a la institución, es decir, aspectos que nos entreguen este contexto del cual hablábamos recientemente. También debiesen plantearse en la política de gestión de personas las definiciones estratégicas institucionales, ¿ya? Y eso nos lleva, yo les decía que esto es un efecto en cadena, esto nos lleva también a ponerle atención a los procesos de planificación y control de gestión que puedan existir en nuestras instituciones,
¿ya? Porque las definiciones estratégicas están plasmadas en los planes estratégicos institucionales, ¿ya? Por tanto, ahí va a estar muy de la mano la política de gestión de personas con el plan estratégico institucional. Entonces, vamos a tener las definiciones, de la mano con eso vamos a tener los valores institucionales, es decir, estos conceptos que debiesen ser transversales para la institución y que debiesen guiar el funcionamiento institucional. También dentro de la política de gestión de personas deben mencionarse los objetivos de la política, de la misma política, ¿ya? Es decir, qué es lo que se logra buscar o qué es lo que se espera con esta política de gestión y de desarrollo de personas, ¿ya? También dentro del proceso de construcción o dentro de la estructura debiesen plantearse los principales actores que son relevantes dentro de nuestra organización, dentro de nuestra institución y los roles principales que tiene cada uno de ellos, ¿ya? Em, Eso nos lleva a un aspecto que vamos a revisar más adelante, también en el próximo módulo, que nos lleva a tener claridad de cuáles son esos actores y cuáles son esas funciones, ¿ya? Y eso también nos lleva a pensar en este instrumento de los perfiles de cargo, que es algo tan importante, pero no tan presente muchas veces en las instituciones. Esta es una estructura que, como les decía adelante, debemos pensarla siempre como una estructura que está en un proceso concadenado, es decir, que se relaciona con otros instrumentos dentro de la institución. Entonces, actores, roles, funciones centrales de la institución. Cuando hablamos de actores y de roles, hablamos de cargos, ¿ya? No hablamos de personas naturales, y eso es muy relevante de tener presente. No hablamos de el nombre de la jefa particular, sino que hablamos del cargo, que puede ser jefatura de, no sé, de gestión de personas o jefatura de la División de Administración y Finanzas. Y eso es bien relevante porque, de hecho, la idea también es dejar una actividad asociada a aquello, pero ustedes van a ver o quizás han visto que hay instrumentos de gestión, como la política de gestión de personas o como los perfiles de cargo, que erróneamente tienen señalado a los nombres de los integrantes de una institución, ¿ya? ¿Y qué ocurre con eso? Que nosotros bien sabemos que las personas pasan en las instituciones. Por tanto, cuando esa persona deje de ser jefatura, ese instrumento va a dejar de tener validez si es que nosotros planteamos el nombre de la persona natural. Por eso es que es importante tener ese resguardo y plantear cargos, actores, roles, ¿ya? Junto con ello, el marco normativo debe estar presente también dentro de la política de gestión y desarrollo de personas, y acá hacer énfasis en que se deben incorporar todos aquellos documentos que estén categorizados como leyes de la República, que tengan la categoría de ley, pero también otros instrumentos normativos que sean más bien internos de las instituciones o internos de un área del desarrollo de las políticas públicas, por ejemplo, instructivos presidenciales o instructivos de la Dirección de Presupuesto, que tengan este carácter normativo, que integran de alguna forma este espacio del marco normativo. Y junto con ello, muy de la mano, directrices políticas específicas que tenga el servicio de internamente, y también directrices o políticas específicas que entreguen otros servicios externos a nuestra institución en general suele ser el servicio civil, la dirección de presupuesto, em, van a haber otras también, ¿ya? Pero en general esas directrices o esas políticas suelen emanar de esas instituciones. Con esta estructura, nosotros tendríamos una política de gestión y desarrollo de personas general, ¿ya? Puede tener adecuaciones en función de las necesidades y en función también del rubro de nuestra institución, ¿ya? Pero en general debiese cumplir con estos aspectos, con estos componentes que ustedes ven en pantalla. Y podemos también hacer esta evaluación respecto a qué medidas se van cumpliendo estos componentes, o en qué medida se les da el énfasis también dentro de las políticas que existen a nivel institucional. Entonces, acá tenemos una estructura muy general, ¿ya? Esto
como les decía recién, la idea es que se pueda después llevar a cabo dependiendo de las instituciones, dependiendo de las organizaciones en las que nos estemos desarrollando, van a haber énfasis distintos, pero en general debiesen contar con estos aspectos o con estos componentes. Reiterar también la idea que les mencionaba hace un ratito, que tiene que ver con que para construir la política de gestión y desarrollo de personas debemos mirar también otros instrumentos institucionales, otros instrumentos de gestión, particularmente el plan estratégico, ¿ya? El plan estratégico institucional. No podemos construir una política de gestión de personas sin mirar el plan estratégico, porque en ese plan estratégico están comprendidos aspectos como las definiciones estratégicas, los valores institucionales, los objetivos estratégicos, muchas veces también el marco normativo. Entonces, debemos mirar la política en concordancia y en paralelo con la revisión de otros instrumentos de gestión existentes. En pantalla ustedes ven etapas fundamentales para este diseño de la política de gestión, pero no solo para el diseño, sino también para la implementación, ¿ya? En primer lugar, vamos a tener esta etapa de diseñar, es decir, de formular la política de gestión de personas, la elaboración, ¿ya? Vamos a plantear y vamos de alguna forma a cumplir y a chequear que estén presentes todos los componentes que anteriormente mencionábamos, ¿ya? Todos esos contenidos, ¿cierto? Debiesen estar presentes y debiesen chequearse en esta etapa de diseño y elaboración, ¿ya? Es decir, no debiésemos implementar la política sin antes haber chequeado que estemos y que contemos con todos los componentes anteriormente planteados y señalados. Pero además, junto con ello, que ya es un gran trabajo, ¿cierto? Pero además, en la etapa de diseño y de elaboración de la política de gestión de personas, se espera que pueda existir un diseño participativo, ¿ya? Y eso yo creo que es un desafío, una brecha muy importante en los servicios públicos de distinto nivel, porque en general, para de alguna forma hacer este proceso más rápido muchas veces, se diseña la política en un grupo más cerrado, en un grupo más estrecho de personas que pueden tener una expertise importante, una expertise técnica importante, pero que no necesariamente van a conocer en profundidad la realidad del servicio, ¿ya? Entonces, por eso es que es fundamental generar algún espacio de participación. Una participación que no necesariamente tiene que ver con generar un foro, un conversatorio presencial, sino que también se pueden utilizar otros mecanismos, encuestas, em, focus group, o otros metodologías, ¿cierto?, que de alguna forma nos permitan recoger información para la política, para construir la política, ¿ya? Em, pero además de permitirnos recoger información, nos va a permitir este elemento de la validación de la política, de la validación inicial, digamos, em, que es también un aspecto importante y que un poco la respuesta y el reporte que entregaba Anita hace un momento también tenía que ver con eso, ¿cierto? Con cómo nosotros comprendemos, conocemos y validamos este instrumento de gestión que es la política de gestión y desarrollo de personas institucional. Entonces, al hacerlo participativo, al poder nosotros plantear nuestras opiniones, nuestras apreciaciones, va a hacer también que sea más validada la política de gestión y desarrollo de personas. No para quienes estamos del otro lado, es decir, para quienes estamos construyendo la política. No basta solo con escuchar la opinión, ¿ya? Sino que debe ser una participación que también tenga un correlato en lo que finalmente se plasma en el documento, en el instrumento de gestión, ¿ya? Porque si solo lo dejamos como una consultoría general a la institución, una encuesta general, pero los funcionarios ven que eso no tiene ningún correlato concreto, eso quema las posibilidades de participación y el interés en la participación futura en otras instancias de la institución. Entonces, aquí va a ser súper importante también tener ese cuidado de que la participación no se quede solo en
la conversación, sino que tenga un resultado, ¿ya? No todas, obviamente no todas las opiniones van a incorporarse, porque aquí también hay un proceso intrínseco de negociación, etcétera, pero debiese estar ahí también ese cuidado presente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han participado en la elaboración de la política y gestión de personas? ¿Podrían ahí mencionar en el chat sí o no, una manito, un dedo, un emoticón? Nunca, ¿cierto? Bueno, ahí plantear en el chat. En general no, ¿cierto? No, ahí hay hay una respuesta bien clara en el chat. Incluso algunos también señalan que no existe en la institución. Entonces, es, la gran mayoría, lo que ustedes señalan, también es la respuesta y el panorama general de las instituciones, ¿ya? Pese a que sabemos que la participación se vuelve central y fundamental para asegurar un buen proceso de creación de la política y con ello asegurar que el ciclo de gestión de personas sea un ciclo adecuado, idóneo. em, la gran mayoría de los funcionarios y funcionarias, como ustedes bien lo señalan, también declaran que no han participado, ¿ya? Y si es que han participado en alguna instancia, no ha sido necesariamente una instancia relacionada con la creación de la política, o ha sido, por ejemplo, una encuesta que llega típicamente a los correos, pero que es una encuesta súper extensa y que en realidad uno la salta muchas veces, o que la empieza a contestar, pero va en la mitad y llega una nueva cosa que hay que hacer y la deja ahí botada. Entonces, también es un proceso de participación que o no se da, o cuando se da, no se da tampoco en los términos recomendados o en los términos idóneos, ¿ya? Entonces, es un problema que aparece ahí con harta fuerza. Entonces, una vez teniendo esta política elaborada, idealmente con un proceso de participación detrás, ¿cierto? Formalizada también en un documento aprobado y de alguna forma un documento formal dentro de la institución. Para eso es importante el rol de la Jefatura Superior del Servicio. Pasamos a la etapa de la difusión y el posicionamiento de la política de gestión y desarrollo de personas. Y en ello, entonces, se vuelve fundamental generar una estrategia de comunicación de este instrumento de gestión, ¿ya? La difusión no se realiza por sí sola o no se realiza solamente publicando en el Instagram o publicando en la intranet, sino que tiene que responder a una estrategia comunicacional, ¿ya? Y la estrategia comunicacional se crea, se construye no solamente por el equipo de comunicaciones, sino que también acá se recomienda que sea construida o con la participación de algunos actores fundamentales. De hecho, hay instituciones que invitan a actores fundamentales dentro de la institución a la construcción de esta estrategia. Por ejemplo, a agrupaciones de funcionarios o funcionarias, o a ciertos departamentos o unidades que tienen un contacto muy frecuente con los funcionarios, entonces se presume de que tienen un conocimiento también respecto a los funcionarios y se les invita a participar en la creación de esta estrategia comunicacional. Se construye una estrategia, ¿cierto?, que debe tener algunos hitos bien marcados y relevantes para poder difundir la política. Habitualmente se presenta de forma general en una instancia abierta, ¿cierto? Pero también hay otras instancias que pueden ser más dedicadas o más, de alguna forma, intencionadas en algunos grupos de la institución. También es importante que existan espacios para resolución de consultas, de dudas, em, que finalmente esta etapa, que es la etapa de la difusión y el posicionamiento, cumpla con el objetivo que es que todos y todas dentro de la institución conozcamos la política, ¿ya? Conozcamos de su existencia, pero también conozcamos los contenidos de la política. Y por tanto que es súper relevante ser también creativos. Es algo que yo recalco siempre en las clases y que tiene que ver con cómo pensamos formas o maneras de comunicar
que lleguen a las personas y que respondan también al contexto institucional. Por ejemplo, si en nuestra institución tenemos un público que etariamente, por ejemplo, es un público que está muy vinculado a las redes sociales y que utiliza mucho, por ejemplo, la difusión o la información más instantánea, también debiésemos crear una estrategia en esa línea. Pero, por ejemplo, si tenemos otra institución que tiene otras características de los funcionarios y las funcionarias, también debiésemos diversificar esas estrategias y pensar en otras formas de comunicación, ¿ya? Por ejemplo, no va a ser lo mismo comunicar la estrategia en Contraloría que comunicar la estrategia en el Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo. Ambas instituciones han sido creadas en momentos muy distintos, tienen un componente de funcionarios y funcionarias también muy distinto entre sí. Las características, los valores institucionales son diferentes. Entonces, también es importante acá conocer a la institución, conocer al cuerpo funcionario. Y se espera que esta etapa de la difusión y del posicionamiento sea una etapa también tomada con harta responsabilidad, porque es la etapa que nos va a permitir corregir los resultados, por ejemplo, que teníamos en nuestra encuesta que hicimos dentro del curso, pero que no es solamente reflejo del curso, sino que es reflejo también del panorama general de los funcionarios y funcionarias en materia de gestión de personas. Y luego pasamos a la tercera etapa, que es una etapa que a la vez tiene dentro de sí misma otras etapas asociadas y que tiene que ver con la implementación de la política. Pero la implementación también tiene asociado la evaluación de la política, ¿ya? ¿Por qué se señala dentro de la misma etapa? Porque se espera que sea un proceso circular, un ciclo, que en la medida que yo voy implementando, también vaya evaluando y vaya haciendo un seguimiento de la política em, que tenga, de la política de gestión que haya diseñado. Entonces, se espera que se pueda implementar también en función de los resultados anteriormente señalados y que se pueda implementar evaluando también la política, es decir, observando que quizás hay aspectos que necesitemos corregir, aspectos que necesitemos como modificar en la implementación, es decir, haciendo un proceso de evaluación, de seguimiento constante para apuntar a la mejora continua, ¿ya? Que es uno de los valores también que aparecen en las instituciones de nivel central, que, al menos declarados, que tiene que ver con esta idea de que los procesos son perfectibles constantemente. Y junto con ello, y un aspecto fundamental de la etapa del diseño y la implementación es la actualización, ¿ya? La política de gestión de personas no es una política que sea estática durante toda una década o creó una vez y que nunca más se actualizó. Debe ser actualizada constantemente, ¿ya? A lo menos debiese ser actualizada cuando se crea un nuevo plan estratégico, que eso suele ser entre 3 a 4 años a lo menos. Ya, esperemos que sea en menos tiempo, pero en general ese es como, al menos debiese ser ese el margen temporal. Entonces, acá en pantalla ustedes ven un diagrama, que si bien es un diagrama que es un poco lineal, es decir, parte con el diseño, entre comillas, termina con la actualización, también yo les recomiendo también imaginarse este diagrama de forma más bien circular, como un ciclo, ¿ya? Que no necesariamente algo termine con la actualización, sino que también pueda iniciar con la actualización. Es decir, no observar esto necesariamente como una línea, sino más bien como un ciclo, como un elemento que sea continuo y que no tenga un punto de finalización tan marcado. Aunque si bien igual ustedes en el diagrama que observan tampoco es que sea el fin, el concepto de actualización implica también un nuevo comienzo. Por tanto, es algo que nunca termina del todo, porque la política de gestión y desarrollo de personas es dinámica, no es estática, no tiene un punto de inicio y de fin tan concreto y tan marcado, ¿ya? Em, Hay algunos elementos que hay que tener en consideración cuando creamos la política de gestión y desarrollo de personas, que ya lo hemos conversado fuertemente, ¿cierto? Pero que em, en ese reiterar que tiene que ver
con considerar algunos factores que van a ser, no que van a garantizar el éxito, porque acá estamos hablando de contextos que son muy dinámicos y de instituciones reales, no estamos hablando de un laboratorio. Entonces, no por considerar esto vamos sí o sí a tener éxito en nuestra política de gestión y éxito en nuestro ciclo de gestión de personas, pero sí nos acercan de alguna manera a tener un mayor éxito. El compromiso institucional es importante, el compromiso tanto de los equipos en generales, del cuerpo burocrático general, pero también el compromiso de ciertos espacios de la institución que van a ser importantes, particularmente del lápiz estratégico, es decir, de los altos mandos de la institución. En la medida que estos altos mandos estén comprometidos con el desarrollo de la política y con la difusión también y el posicionamiento, vamos a tener una mejor implementación y un mejor desarrollo de la política de gestión y desarrollo de personas. La participación como un elemento central, que lo hemos reiterado harto, pero que lamentablemente no siempre es considerado, ¿ya? Pero como, tal como lo decía Ana delante también, esperamos que en algún momento cuando ustedes estén elaborando esta política, consideren la participación como un aspecto central, como un aspecto fundamental, no como un aspecto em, de ornamentación, ¿ya? Y no como un aspecto para hacer el checklist, sino para de entender realmente que eso contribuye a tener un mejor ciclo de gestión de personas en la institución. La comunicación y la difusión como un aspecto central, sobre todo actualmente en un momento, ¿cierto?, en que nos encontramos en una era de las comunicaciones, por tanto, se vuelve importante también tener mecanismos claros de comunicación. Y por cierto, un aspecto que tiene que ver con el posicionamiento que tenga la división o el departamento de gestión de personas dentro de la institución, el posicionamiento, la legitimidad también que tenga, y la posibilidad de alcance que tenga con los distintos unidades u otros departamentos dentro de la institución, ¿ya? Pensemos que acá estamos hablando de personas y por tanto la gestión de personas, aunque suene obvio, pero que no es necesariamente así, debiese también estar abierta a las personas de la institución, ¿ya? La gestión de personas, la unidad de gestión de personas o la unidad de recursos humanos, la división, como quiera llamarse, dependiendo de cada organización, no puede ser un espacio cerrado y que dependa solo de la jefatura y que quede ahí, sino que tiene que tener una conexión relevante con el cuerpo burocrático en general. Y eso también va a determinar que tengamos éxito en el desarrollo de nuestra política de gestión de personas y por tanto en todo el ciclo de gestión de personas y con todos sus subsistemas que vienen posteriormente, ¿ya? Entonces, esos son algunos elementos relevantes que debemos garantizar para poder tener una política de gestión que nos dé pie, que dé el punto de pie inicial para todo el resto de desarrollo del subsistema, de los otros subsistemas que aparecen dentro del ciclo de gestión de personas. Entonces, teniendo hasta ahí una política construida de forma colaborativa, una política construida de la manera más idónea posible, obviamente siempre con posibilidades de mejora, como de repente con falencias, pero que también con fortalezas, pero teniendo ese primer cumplimiento, digamos, del ciclo de gestión, podemos pasar también a otro subsistema que tiene que ver con el reclutamiento y la selección, que, como ustedes lo decían en el chat, es uno de los aspectos quizás más conocidos también dentro del ciclo de gestión de personas, porque el objetivo de este subsistema tiene que ver con garantizar, ¿cierto?, que las condiciones del acceso al empleo público, entre ellos los criterios de selección, eh, de alguna manera no conlleven procesos discriminatorios, ¿ya? Y que además logren dotar a la institución del mejor capital humano posible para que se dé cumplimiento a las distintas labores o a las distintas objetivos que tenga esta institución. Entonces, en este subsistema del reclutamiento y la selección, debemos configurar un proceso
que no sea discriminatorio, ¿ya? Sino que logre, o al menos que no sea discriminatorio arbitrariamente, ¿cierto? Que no haya una discriminación arbitraria por motivos de género, de posición social, étnica, condición étnica, en fin. Entonces, em, eso también es uno de los objetivos principales de este proceso de reclutamiento y por algo es que también está normado, ¿ya? Ahí está muy presente el instructivo presidencial número 001 del año 2015, que también entrega hartos elementos específicos y concretos en torno a este proceso o a estos procesos de reclutamiento y de selección de nuestra institución y que se va a dar posterior a la creación de la política de gestión y desarrollo de personas. Es decir, nosotros no debiésemos tener un proceso de reclutamiento sin contar con una política, pero sabemos que en la práctica eso ocurre, ¿ya? No debiese ser así, porque la política va a plantear criterios que después van a ser medidos en estos procesos de reclutamiento y selección, pero sabemos que en la práctica ocurre, ¿ya? Entonces, este subsistema de reclutamiento y de selección debiese ser creado posterior a la elaboración de la política, porque nos va a entregar orientaciones para, de alguna manera, configurar procesos concretos de reclutamiento y de selección que sean lo más cercanos a el cumplimiento o de alguna forma a poder dar cuenta de lo que la institución espera, ¿ya? Entonces, todos los concursos que realicemos, todos los procesos de selección que realicemos, debiesen ser en función de las directrices que se hayan señalado en la política de gestión de personas y que después sean replicados modificados mínimamente en el proceso de reclutamiento más concreto y el proceso de selección más concreto, ¿ya? Em, Dentro del proceso de reclutamiento y selección vamos a encontrar entonces los concursos, vamos a encontrar todos estos procesos de selección que también están asociados a los concursos. em, Debiésemos tener de forma en consideración, digamos, de forma general, que estos procesos debiesen realizarse en base al mérito, ya al menos el sistema de gestión de personas que tiene Chile recoge el elemento del mérito como un aspecto central. Digamos, en lo declarativo, sabemos que en lo concreto a veces hay desafíos que no necesariamente dan cuenta del mérito de los postulantes, pero eso debiese ser así, ¿ya? Y por algo también nosotros nos profesionalizamos y nos formamos en esta materia para que estos procesos sean lo más idóneo posible, lo más objetivos y transparentes posibles y donde evitemos al máximo los conflictos de interés que puedan existir entre concursantes y entre quienes toman o seleccionan a esos concursantes, ¿ya? Dentro de ello también vamos a utilizar ciertas plataformas que han sido diseñadas desde el Estado a nivel central para el proceso de reclutamiento y de selección, particularmente la plataforma de empleos públicos dependiente del servicio civil. Es una plataforma que se utiliza muchísimo para los procesos de reclutamiento y de selección, em, entre otros aspectos u otras plataformas que son secundarias, pero la plataforma principal que tiene el Estado, ¿cierto? Es empleos públicos y yo también les invito a que puedan revisarla, que puedan, eh, co- eh, probablemente ustedes ya se manejan o ya la han revisado, pero quizás siempre uno puede encontrar nuevos aspectos de esta plataforma interesantes de revisar desde una perspectiva de gestión pública. Em, para orientar, ¿cierto?, a grandes rasgos el proceso de reclutamiento y selección, esto lo vamos a continuar, o sea, lo vamos a revisar después de nuevo en nuestra próxima clase, donde vamos a retomar esto y continuar, pero algunos principios orientadores para el proceso de reclutamiento y selección son los que ustedes ven en pantalla. En primer lugar, la transparencia, ¿ya? La transparencia para acceder al empleo público. Eso, la transparencia no necesariamente implica que todos y todas vamos a ser seleccionados o que todas y todos vamos a quedar conformes con una decisión, pero sí debiésemos al menos tener o estar en igualdad de oportunidades para acceder a procesos que se están
formulando, que se están poniendo a disposición. Siempre y cuando obviamente cumplamos con lo que ahí se solicita. Entonces, la transparencia se traduce en tener un proceso que sea público, que sea claro, que esté a disposición de todas y todos sin distinción, ¿ya? Y por eso también es importante la difusión de este proceso, generar oportunidades de acceso y que no sean coartadas previamente, que las posibilidades de acceder al empleo público no sean coartadas previamente, ¿ya? Junto con ello, otro principio importante que, como les decía antes, se recoge en la gestión de personas de nuestro país, tiene que ver con el mérito y con la idoneidad, es decir, tener funcionarios y funcionarias que tengan las más grandes capacidades técnicas, que destaquen, ¿cierto?, entre un grupo que destaquen debido a sus capacidades eh, y que por tanto ese proceso de reclutamiento y de selección esté basado también en criterios lo más objetivo posible y transparentes, ya que no tenga que ver con algo de, si bien la subjetividad va a estar presente, que no estén basados solamente en aquello, ¿ya? Sino que estén basados también en criterios objetivos que, que permitan dar cumplimiento de forma más transparente y de forma oportuna también a este proceso de reclutamiento y de selección. De la mano con eso está la igualdad de oportunidades y establecer procesos que no sean discriminatorios de forma arbitraria, ¿ya? Ahí la Constitución política señala orientaciones, pero también existen de alguna manera cuerpos normativos que Chile ha suscrito a nivel internacional y que también ahí debiesen respetarse. Por tanto, no debiese existir una discriminación arbitraria en distintas materias, ¿ya? En materia de género, en materia de raza, de etnia, en materia también etaria, por ejemplo, entre otros aspectos, ¿ya? Eso va muy de la mano con tener un perfil de cargo. Eso es algo que vamos a ver posteriormente, pero va muy de la mano con aquello, porque el perfil de cargo nos ayuda a estructurar la función, ¿ya? Y por tanto nos ayuda después a buscar personas acordes a esa función, ¿ya? Acordes a ese cargo, y no personas al azar o personas con las que tengamos mayor afinidad, sino que tengan mayor afinidad al cargo, no a nosotras y nosotros, ¿ya? Entonces, eso es un principio bien importante, la igualdad de oportunidades, la no discriminación en los procesos de reclutamiento y de selección. Acá aparece esto, lo vamos a dejar ahí, vamos también a complementar con unos documentos que espero que puedan revisar. Aparece la figura de la alta dirección pública, la ADP. Quizá ustedes han escuchado los concursos por ADP, los altos directivos públicos son definidos, ¿cierto?, como aquellos funcionarios que se van a desempeñar en el cargo, en los más altos cargos de nivel jerárquico, ¿ya? En primer nivel jerárquico, en segundo nivel jerárquico. Y acá tenemos particularmente las jefaturas superiores de servicio em, y los cargos que son dependientes de estas jefaturas superiores de servicio. ¿Por qué se los comento acá en este momento? Porque en los casos de alta dirección pública va a haber una decisión que pasa también por la confianza, que pasa también por una decisión que va a ocurrir entre una terna en general, pero que pasa por una decisión que quizás no necesariamente uno puede tener una justificación tan clara al respecto, ¿ya? Hay algunas salvedades en este proceso, porque particularmente la jefatura superior del servicio son cargos de confianza técnica, pero también de confianza política importante, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a revisar también con un material complementario que les vamos a compartir y que esperamos puedan revisar. Eso, entonces hasta acá, consultas, alguna duda que tengan y quisieran señalar, hemos revisado, bueno, harta información, ¿cierto? Pero principalmente el proceso o el subsistema de la política de gestión de personas y al final hemos revisado también
el proceso de, o el subsistema de reclutamiento y selección que vamos a seguir revisando también en nuestra próxima clase. ¿Alguna consulta, alguna duda que quisieran o alguna experiencia que quisieran compartir? Em, si volvemos a la pregunta que había realizado Mónica anteriormente en el chat respecto a cómo cuidar el talento en nuestra institución, el talento humano, y gestionar también el talento humano, podríamos quizás dar respuesta en este momento de la clase, ¿cierto? Creo yo, entre otros aspectos, generando instrumentos de gestión que sean claros, que sean transparentes para todos y para todas. Estoy leyendo el chat, sin dudas, perfecto. Muy bien, excelente. Perfecto. Entonces, vamos a subir una pequeña tarea, digamos. Siempre nosotros tratamos de complementar lo que hacemos acá en la clase con actividades asincrónicas, así que esperamos ahí que la puedan revisar. eh, Sabemos que no siempre los tiempos nos alcanzan, pero idealmente que lo puedan ver o que lo puedan responder en la medida que puedan. Y también un poco de material complementario, sobre todo respecto a lo último que tiene que ver con alta dirección pública, ¿ya? Eso entonces en relación a la clase de hoy, también quedamos atentas con Ana a las dudas que puedan ir surgiendo cuando ustedes revisen el material. Sabemos que a veces no solo surgen dudas en la clase, sino que después, así que también ahí quedamos abiertas y muy atentas a las dudas que puedan ir surgiendo. Muchas gracias a todos y todas por la atención y por la participación. Que estén muy bien y que tengan una buena continuación de semana. Nos Y vemos. aprovechando antes de terminar también, quería pedirles el espacio, si alguno quiere prender su cámara, para poder tomar el respaldo de los participantes de la clase. Cierto, cierto. Me estaba olvidando, Anita. Si no nos demoramos mucho. Son varias páginas, así que ahora estoy tomando la primera. Y ya tomé la última, así que quien se desee ir retirando se puede retirar. Si tienen dudas, las pueden igual ir dejando en el chat. Muchas gracias, Anita. Que estén muy, muy bien. Nos vemos. Buenas Estamos atentas a noches cualquier y a todos. consulta. Buenas Buenas noches. noches, que estén bien. Muchas gracias. Chao, Buenas Muchas buenas noches. noches. gracias. Buenas noches, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, que estén muy bien.